Para hacer un documental de 10 minutos sobre el pecado, mi mente viaja velozmente a los tiempos de mi niñez, justo cuando había cumplido 5 años. Estoy caminando de la mano de mi madre, ella me está llevando a la iglesia. El lugar me parecía hermoso, todo brillaba allí. Eran tiempos de Navidad y Año Nuevo. La verdad, no entendí nada de lo que sucedió dentro de ese lugar, pero cada domingo el paseo tenía que ver con la iglesia. Un día cualquiera me inscribieron para el catecismo, clases sobre religión. Las primeras enseñanzas de la iglesia fueron 3 oraciones. La primera, que había un Padre que estaba en el cielo, y al que le tenía que pedir perdón por mis pecados. En ese momento no sabía qué era el pecado, pero la iglesia sentenciaba sobre mí y me llamaba pecador. La segunda lección fue una oración que me hacía culpable y pecador nuevamente, porque supuestamente había pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Realmente no sabía qué era eso, pero al leerlo, me hacían pecador otra vez. La tercera enseñanza fue que tenía una madre en el cielo, y que le podía pedir que ella rogara al Padre del cielo para que me perdonara mis pecados. Recuerden que solo tenía 7 años y no sabía qué era el pecado, pero ya la iglesia había marcado mi corta vida como pecador y culpable. ¿De qué era culpable? No lo sé, pero estaba sentenciado por una iglesia que yo no conocía, y por unos pecados que yo no había cometido. Para la iglesia, yo era un pecador, culpable y además, solo tenía que obedecer sus mandatos. Porque era palabra de Dios. Empecé a crecer bajo el yugo de la sentencia de pecador según la iglesia, y tenía que confesar mis pecados para que un sacerdote supiera de mis más íntimos secretos e intercediera por mí, perdonando mis pecados con rezos y avemarías. Así fui creciendo, y cuando cumplía los 12 años, me obligaron a confirmar que yo era pecador, e incluso me consiguieron un padrino para el día de la confirmación. Crecí bajo el adoctrinamiento absurdo de la Iglesia Católica, y a los 13 años me di cuenta de que ahí no había nada que llenara ese vacío existencial que habían creado en mí. Entonces, todavía lastimado por las heridas del pecado y la culpa, empecé a buscar religiones que me ayudaran a entender por qué me sentía usado y manipulado. Visité muchas de ellas, protestantes, evangélicos, rosacruces, mormones, adventistas del séptimo día, ortodoxos, gnósticos, etc. Nada llenaba el vacío que había creado el adoctrinamiento de la Iglesia Católica, y marché desde grupos espirituales religiosos hasta meditaciones y retiros espirituales. Solo cuando las canas ya se mostraban en mis sienes, empecé a ver la verdad que estuvo dormida dentro de mí mismo. Antes solo miraba y buscaba afuera en el mundo de todos, ahora veía mi mundo interior, y ahí encontré que el pecado y la culpa son parte del terrorífico adoctrinamiento humano. Solo aprendí que cuando los controladores usan el pecado y la culpa en los niños, ellos crecen con miedo, y ese miedo no los deja ver el mundo maravilloso y real que los rodea. Que el pecado y la culpa son las armas de los oscuros para dominar el mundo, pero un maravilloso ser de luz interior en cada humano trae el poder creador de Dios. Y los que gobiernan en las sombras lo saben. Si despertamos de su control, nos levantaremos unidos, y su reinado terminará. Ahora que lo entiendo, los dogmas no tienen importancia en mi vida. En las culturas antiguas, las ideas sobre el pecado estaban estrechamente relacionadas con la moralidad y las leyes divinas. Por ejemplo, en la mitología griega, el concepto de ibris se refería a la arrogancia o el exceso de orgullo que provocaba la ira de los dioses. En el antiguo Egipto, había una noción de Ma'at, que era el orden cósmico y la moralidad correcta que los individuos debían seguir para mantener la armonía. Después de esta corta introducción, miramos la administración del pecado por las diferentes corrientes religiosas y filosóficas. Exploramos cómo las ideas sobre el pecado han evolucionado a lo largo del tiempo, desde las antiguas religiones politeístas hasta las grandes religiones monoteístas. Expertos religiosos e historiadores opinan cómo se han reinterpretado el concepto de pecado a lo largo de los siglos. En el judaísmo, las ideas sobre el pecado están profundamente arraigadas en la ley mosaica, los 10 mandamientos y otros preceptos dados por Dios a Moisés en el monte Sinai. El pecado se veía como una violación de estos mandamientos, y requería arrepentimiento y expiación para restaurar la relación con Dios y la comunidad. Con la llegada del cristianismo, se introdujo el concepto de pecado original, que se refiere a la idea de que todos los seres humanos nacen con una tendencia inherente al pecado debido al pecado de Adán y Eva en el jardín del Edén. El pecado ya no se veía simplemente como una violación de la ley, sino como una condición heredada que afecta a toda la humanidad. Nuevamente, la culpa y la herencia del pecado se ponen sobre la mesa para hacer a todos culpables y pecadores. Durante la Edad Media, la teología moral cristiana alcanzó su apogeo con figuras como Santo Tomás de Aquino. Se desarrollaron sistemas éticos complejos que categorizaban los pecados en diferentes tipos y grados de gravedad, y se establecieron prácticas penitenciales para expiar el pecado y alcanzar la salvación. Un progreso favorable para la Iglesia pero no para la humanidad. La Reforma Protestante del siglo XVI, liderada por Martín Lutero, cuestionó las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana sobre la penitencia y la salvación. La idea de la justificación por la fe sola llevó a una reevaluación de cómo se entendía el pecado. Martín Lutero se opuso a la venta de indulgencias, una práctica donde la Iglesia Católica ofrecía perdón de los pecados a cambio de donaciones monetarias.
Por esa simple verdad, Martín fue descomulgado. Con la secularización de la sociedad moderna, las ideas sobre el pecado han experimentado cambios significativos. La moralidad ya no se basa exclusivamente en la religión, y los conceptos de pecado han sido reinterpretados desde perspectivas filosóficas, éticas y psicológicas, reflejando la complejidad y la diversidad de la experiencia humana, y la búsqueda de significado moral y espiritual. Hablamos con sociólogos, psicólogos y filósofos sobre cómo el concepto de pecado se manifiesta en la cultura popular, la política y el comportamiento humano. En la sociedad moderna, el concepto de pecado ha experimentado cambios significativos debido a la secularización, la diversidad cultural y religiosa, así como a los avances en la ciencia y la tecnología. En muchas sociedades modernas, el individualismo y el relativismo moral han llevado a una mayor diversidad de opiniones sobre lo que constituye el pecado. Las normas morales son cada vez más subjetivas y relativas a las creencias y valores personales, lo que puede llevar a una mayor tolerancia hacia comportamientos que antes se consideraban pecaminosos. Con la secularización, la influencia de las instituciones religiosas en la sociedad ha disminuido en muchos lugares. Esto ha llevado a un cambio en la forma en que se percibe el pecado, con menos énfasis en las normas religiosas, y más en los principios éticos y valores humanistas. En la sociedad moderna, el pecado también se ha extendido al ámbito del consumo y del impacto ambiental. El exceso, el derroche y la destrucción del medio ambiente son vistos por algunos como formas de pecado que afectan no solo a los individuos, sino también a la comunidad y al planeta en su conjunto. La proliferación de las redes sociales y la tecnología digital ha planteado nuevas cuestiones éticas y morales en la sociedad moderna. El acoso cibernético, la difusión de noticias falsas y la invasión de la privacidad son vistos por muchos como comportamientos pecaminosos que pueden tener consecuencias negativas en la sociedad, destrozando la libertad de expresión. En las últimas décadas, ha habido un mayor reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual y de género en muchas partes del mundo. Esto ha llevado a una reevaluación de las normas sexuales tradicionales, y a una mayor tolerancia hacia formas de expresión sexual que antes se consideraban pecaminosas por algunas religiones. Es decir, el pecado que antes le convenía a la Iglesia deja de ser pecado en la actualidad porque les favorece. El activismo por la justicia social y los derechos humanos ha llevado a una mayor conciencia sobre las injusticias sistémicas y las desigualdades en la sociedad moderna. La discriminación, la opresión y la explotación son vistos por muchos como pecados sociales que requieren acción para corregir y remediar. Pero estos matices los gobiernos les dan poca importancia, no es relevante para ellos. En el cristianismo, el pecado se define como una transgresión de la voluntad de Dios. Se considera una falta de conformidad con los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo. El concepto de pecado original, basado en la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, sugiere que todos los seres humanos nacen con una tendencia innata al pecado. Sin embargo, el cristianismo también enseña que a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento, los individuos son perdonados y no son enviados al infierno. En el judaísmo, el pecado se entiende como una violación de los mandamientos y preceptos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. La ley judía, o halajá, proporciona un marco ético y moral para la vida judía, y establece normas específicas sobre lo que se considera pecaminoso. El arrepentimiento y la expiación son fundamentales en el proceso de corregir el pecado, y restaurar la relación con Dios y la comunidad. En el Islam, el pecado se refiere a cualquier acción que viole los mandamientos y enseñanzas del Corán y la Sunna, las tradiciones del profeta Muhammad. Se considera que el pecado aleja a los creyentes de Alá, y puede tener consecuencias en esta vida, y en la vida después de la muerte. El arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón de Alá son esenciales para la reconciliación y la redención. En el hinduismo, el concepto de pecado está relacionado con el karma, que se refiere a las acciones y sus consecuencias. Se cree que el pecado, o papa, genera karma negativo que puede afectar las futuras reencarnaciones. La purificación y la expiación pueden lograrse a través de rituales, penitencias y la devoción a los dioses. En el budismo, el pecado se entiende en términos de apego y deseo, que son las causas del sufrimiento humano según las 4 nobles verdades. Si bien el budismo no tiene un concepto de pecado en el sentido tradicional, enseña que los seres humanos pueden liberarse del sufrimiento a través del camino óctuple, y la comprensión de la naturaleza impermanente de todas las cosas. Concluimos el documental explorando las diferentes formas en que las personas buscan la redención y la reconciliación con sus creencias, sus comunidades y consigo mismas. Desde prácticas religiosas hasta terapia y acciones altruistas, examinamos cómo se puede encontrar el perdón y la paz después del pecado. El camino hacia la redención varía según las creencias religiosas y filosóficas, así como las prácticas individuales. En el cristianismo, la redención se logra a través de la fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Se enseña que Jesucristo murió para expiar los pecados de la humanidad, y que aquellos que creen en él pueden ser perdonados y reconciliados con Dios. El arrepentimiento sincero y el compromiso de vivir una vida conforme a los principios cristianos son fundamentales en el camino hacia la redención. En el judaísmo, la redención se entiende como un proceso de retorno a Dios y a la observancia de la ley judía. Se cree que el arrepentimiento sincero, la confesión de los pecados y la práctica de buenas acciones son fundamentales para alcanzar la redención.
Además, se espera que los judíos participen en rituales y festividades que conmemoran la redención histórica del pueblo judío. En el Islam, la redención se busca a través del arrepentimiento sincero y la búsqueda del perdón de Alá. Se enseña que aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan la misericordia de Alá pueden ser perdonados y liberados del castigo. La práctica de las 5 oraciones diarias, la caridad y la observancia de los mandamientos islámicos también son importantes en el camino hacia la redención. En el hinduismo, la redención se busca a través del cumplimiento del Dharma, deber moral, y la búsqueda de la liberación espiritual, o moksha. Se cree que las acciones virtuosas y el cumplimiento de las obligaciones sociales y religiosas pueden conducir a la purificación del alma y a la liberación del ciclo de reencarnación, samsara. Los rituales, la devoción a los dioses y la práctica del yoga también pueden ser parte del camino hacia la redención en el hinduismo. En el budismo, la redención se busca a través del camino óctuple y la comprensión de las 4 nobles verdades. Se enseña que el sufrimiento humano puede ser superado mediante la eliminación del deseo y el apego, y el cultivo de la compasión y la sabiduría. La meditación y la práctica de la atención plena son herramientas importantes en el camino hacia la redención en el budismo. En resumen, el camino hacia la redención varía según las creencias y prácticas de cada tradición religiosa y enfoque filosófico. Sin embargo, en general, implica el arrepentimiento sincero, la búsqueda del perdón y la transformación personal hacia una vida más virtuosa, y en armonía con los principios espirituales y morales. Y si la búsqueda del perdón está dentro de nosotros mismos, y no afuera en los dioses que promueven el amor pero son castigadores. Cerramos con una reflexión sobre la naturaleza humana, la moralidad y la búsqueda de significado en un mundo marcado por la ambigüedad moral y el desconocimiento. Se invita al espectador a reflexionar sobre su propia relación con el pecado, y cómo pueden encontrar la redención en sus propias vidas. Si no tienes el valor de guiar sus pasos por sí mismo, sigue el camino que otros le han trazado. Ahora les dejo esta cuestión: si vivimos en un holograma denso donde la dualidad es parte del juego, ser bueno o malo sería como recibir un libreto escrito, y el humano un actor que lo interpreta, entonces el pecado y la culpa, solo son una creación sucia de los malos para manipular y controlar una humanidad humillada por el desconocimiento y las mentiras de los oscuros, mintiéndole a los hijos de la luz.